el corazón palpitante de África, donde el sol dorado se encuentra con el horizonte infinito y las sombras danzan por las vastas llanuras, existe una tierra salvaje moldeada por el tiempo y la supervivencia. El salvaje Serengeti. Aquí, en la inmensidad de las sabanas, la vida se despliega como un espectáculo primitivo y fascinante. Un lugar donde interminables manadas de ñus y cebras trazan rutas ancestrales, impulsadas por una inquebrantable necesidad de sobrevivir. En este documental te invitamos a ser testigo de la batalla diaria por la supervivencia en un territorio dominado por los depredadores. Una arena brutal donde la velocidad del guepardo, la fuerza del león y la astucia de la hiena definen quién avanza y quién se queda atrás. Bienvenidos al Serengeti, Sabana en Guerra. El Serengeti, situado en el norte de Tanzania, es un grandioso territorio de más de 30.000 kilómetros cuadrados que se extiende hasta donde alcanza la vista, un horizonte sin fin. Desde lejos, sus vastas llanuras, salpicadas de acacias, presentan una tranquilidad aparente, pero esta tranquilidad es solo un preludio. En un abrir y cerrar de ojos, el escenario se transforma. Un estruendo lejano se convierte en un trueno de cascos. Una nube de polvo se levanta en el horizonte, anunciando el comienzo de la gran migración. Miles y miles de ñus, un mar de cebras y gacelas de Thompson, guiados por un instinto ancestral, se lanzan a una carrera por la supervivencia. Una odisea a través de ríos caudalosos, bajo la atenta mirada de los depredadores y las pruebas de una naturaleza indomable. La gran migración es un espectáculo de coraje, instinto, una eterna lucha por la vida. El ecosistema del Serengeti no es solo el escenario de la gran migración, sino también un complejo campo de batalla para sus grandes depredadores: leones, guepardos, leopardos y hienas. Entre las regiones central y occidental del Parque Nacional del Serengeti se extiende un vasto mosaico de bosques y llanuras abiertas, refugio de quienes siguen un ritmo diferente. Aquí, la vida se despliega en historias silenciosas. Una jirafa alimentándose de las hojas más altas de una acacia, una bandada de impalas pastando tranquilamente, un elefante refrescándose a la sombra de un árbol centenario. Son los guardianes de este otro Serengeti, un recordatorio de que la vida salvaje se manifiesta de innumerables formas, cada una con su propia belleza e importancia. Los bosques proporcionan cobijo, alimento y estabilidad a estos habitantes, convirtiéndose en un refugio en medio de la inmensidad salvaje. Durante la estación de las lluvias, las praderas florecen y los arbustos rebosan de verde, atrayendo a herbívoros como jirafas y búfalos. La naturaleza es impredecible. El cambio climático está alterando el régimen de lluvias, provocando sequías prolongadas y tormentas inesperadas.
Estas variaciones en el clima obligan a los animales a recorrer mayores distancias en busca de agua y alimentos, aumentando la competencia por los recursos. La estación seca plantea aún más desafíos. Los búfalos acuden en tropel a las últimas extensiones de hierba verde, mientras que las jirafas estiran sus largos cuellos para alcanzar las hojas de las copas de los árboles. Con cerca de 3.000 ejemplares recorriendo sus llanuras, el Serengeti alberga una de las mayores concentraciones de leones del mundo. Sus bosques, salpicados de praderas abiertas y vegetación dispersa, crean el escenario ideal para estos depredadores, conocidos como los grandes soberanos de este territorio salvaje. Forjados a lo largo de 2 millones de años de evolución, los leones de África Oriental han desarrollado cuerpos perfectos para la caza y la supervivencia. Los machos impresionan con sus robustos cuerpos, que pueden pesar hasta 250 kilos y medir hasta 3 metros de longitud, cola incluida. La densa melena no solo actúa como protección durante las disputas territoriales y por el derecho a aparearse, sino que también es un símbolo de fuerza y poder que impone respeto en el corazón de esta tierra salvaje. Aunque las leonas no tienen el imponente tamaño de los machos, lo compensan con una combinación de agilidad, fuerza e inteligencia, atributos que las convierten en expertas cazadoras. Para mantener sus poderosos cuerpos, los leones necesitan una media de 5 a 7 kilos de carne al día. En lugar de largas persecuciones, suelen confiar en emboscadas precisas, utilizando su fuerza, camuflaje y a menudo la cooperación de la manada para sorprender a sus presas. Con explosivas embestidas que alcanzan hasta 80 kilómetros por hora, los leones pueden abatir presas de gran tamaño como ñus y cebras en cuestión de segundos. Utilizando su fuerza muscular, sus afilados dientes y el trabajo en equipo, rodean a sus víctimas, convirtiendo cada emboscada en un espectáculo de precisión y potencia. En medio de este paisaje salvaje, el elefante africano reina como símbolo de fuerza y resistencia. Con una altura de entre 3 y 4 metros y un peso de hasta 6.000 kilos, domina las llanuras como un gigante gentil, cuya presencia es esencial para mantener el equilibrio del ecosistema. Moldeado por más de 5 millones de años de evolución, el elefante africano lleva marcas únicas de adaptación. Sus grandes orejas en forma de abanico disipan el calor abrasador del Serengeti, mientras que su fuerza física le guía a través de los densos bosques en busca de agua y alimento. Durante la estación seca, los elefantes se dirigen a ríos como el Grumeti o cavan pozos temporales, abasteciéndose no solo a sí mismos, sino también a otras especies que dependen de estas fuentes. La vegetación del Serengeti, compuesta principalmente por sabanas y bosques ralos, está marcada por árboles emblemáticos como las acacias y los baobabs. Estas plantas proporcionan una nutrición esencial para los elefantes, que consumen una media de 136 kilos de comida al día. Además de sostener sus inmensos cuerpos, abren claros que favorecen el crecimiento de nuevas plantas,
contribuyendo al equilibrio del ecosistema. Más que gigantes, los elefantes africanos son verdaderos jardineros. Sus excrementos, muy nutritivos, fertilizan el suelo, favorecen el crecimiento de la vegetación y garantizan que los diversos hábitats del Serengeti y el Masai Mara sigan prosperando, dando cobijo a la rica diversidad de vida salvaje que depende de estas tierras. Bajo el implacable sol del Serengeti, donde las llanuras se extienden hasta el infinito y solitarias acacias colorean el horizonte, se alza un icono de fuerza y resistencia, el búfalo africano. Con sus poderosos cuernos que coronan su cabeza como un casco forjado por la propia naturaleza, es la esencia de la tenacidad, un guardián incansable de las extensiones salvajes. En sus ojos brilla la determinación de una especie que se enfrenta cada día a los retos de la sabana. Cuando llega la hora de alimentarse, los búfalos se mueven en manadas organizadas, recorriendo las llanuras y pastando para ayudar a mantener el equilibrio ecológico de la vegetación. Cuando el sol implacable decreta el comienzo de la estación seca, la sed se convierte en la soberana del Serengeti. Las manadas de búfalos, sintiendo la llamada de la supervivencia, inician su viaje en busca de las menguantes aguas. Cada charco que resiste, cada río que aún murmura, se convierte en un codiciado oasis, un efímero santuario donde la vida y la muerte se encuentran, porque en las sombras de estos refugios acechan ojos hambrientos que convierten la esperanza en un peligroso juego bajo el sol abrasador. En estas zonas, los depredadores silenciosos acechan, esperando el momento oportuno para atacar. El calor sofocante reseca el suelo y cada respiración suena pesada en previsión de un enfrentamiento inminente. Los pantanos se convierten en arenas de supervivencia, donde cada criatura lucha no solo por la vida, sino también por preservar el frágil equilibrio del Serengeti. En las llanuras doradas, el guepardo aparece como un relámpago dorado, cruzando el paisaje en un abrir y cerrar de ojos. Entre la hierba alta y los escasos arbustos, transforma este escenario natural en una arena donde la velocidad y la precisión definen el destino. Un estudio publicado en la revista Nature ha revelado que los guepardos realizan giros bruscos y cambios repentinos de dirección a gran velocidad, una habilidad crucial para cazar presas ágiles como las gacelas. Estos resultados desafían la opinión tradicional de que la velocidad lineal es el único factor determinante en la caza de guepardos y ponen de relieve la importancia de la agilidad para el éxito de estos depredadores. A diferencia de otros depredadores, los guepardos llevan una vida solitaria y discreta. No rugen como los leones ni lideran grandes manadas. Los machos, sin embargo, a veces forman pequeñas coaliciones para defender sus territorios. Las hembras crían solas a sus cachorros, enseñándoles pacientemente las habilidades que necesitan para sobrevivir. Con la primera luz del amanecer o del atardecer, el guepardo comienza su caza. Oculto entre la hierba alta, se mueve con cautela,
aprovechando cada sombra para acercarse sin ser visto. Y entonces, en un instante, estalla en velocidad, alcanzando los 96 kilómetros por hora en solo 3 segundos. Con patas ligeras y poderosos músculos, se desliza por el terreno como una flecha lanzada por el viento. Cada zancada del guepardo resuena como un latido rítmico, impulsado por músculos tensos y un corazón que se eleva al compás de la persecución. El guepardo es un auténtico velocista de la sabana, capaz de alcanzar la increíble velocidad de 110 a 120 kilómetros por hora. Sin embargo, este estallido de velocidad dura poco, normalmente entre 200 y 300 metros, y rara vez supera los 600 metros antes de que el agotamiento le obligue a detenerse. Su larga cola actúa como timón y estabilizador, ayudándole a realizar giros rápidos y mantener la precisión mientras persigue a sus presas a gran velocidad. Para el guepardo, cada caza es un duelo contrarreloj, una apuesta a vida o muerte a gran velocidad. Sin la resistencia de un corredor de maratón, confía en el estallido de la velocidad, la sorpresa del ataque, la precisión de la embestida. Y cuando la caza fracasa, el guepardo se retira como un guerrero herido que se lame sus heridas invisibles, ahorrando cada gramo de energía para la próxima batalla contra el hambre. En el escenario del Serengeti, donde cada criatura desempeña su papel, la hiena moteada emerge como un personaje complejo y fascinante. Su risa, a menudo malinterpretada, es la banda sonora de una historia de resistencia y adaptación. En sus ojos brilla la astucia de un depredador que ha aprendido a prosperar en un mundo implacable. Su clan, unido por lazos de jerarquía y cooperación, es la clave de su éxito. Juntos cazan, se disputan el territorio y crían a sus hijos, demostrando que la fuerza, la inteligencia y la unidad son las verdaderas armas para sobrevivir en las vastas llanuras africanas. Durante la estación seca, cuando el suelo se resquebraja y los ríos desaparecen, los ñus y las cebras acuden en manada a las pocas fuentes de agua que quedan. Para las hienas, este es el escenario perfecto para un festín abundante. Las hienas tienen mandíbulas increíblemente fuertes, con una mordida lo suficientemente poderosa como para triturar huesos. Para que te hagas una idea, pueden ejercer una presión similar al peso de un coche sobre un área del tamaño de una moneda. Esto les permite aprovechar incluso las partes más duras de un cadáver. No solo cazan con eficacia, sino que también actúan como carroñeros oportunistas, a menudo compitiendo con leones y otros depredadores por sus presas. De este modo, desempeñan un papel crucial en la limpieza del medio ambiente, asegurándose de que nada se desperdicia. A 1500 metros de altitud, la zona del Oliondo se extiende como una exuberante naturaleza salvaje entre el Parque Nacional del Serengeti y el área de conservación del Ngorongoro, en Tanzania. Aquí, los Masái conducen su ganado por las colinas, compartiendo la tierra con rebaños de cebras y gacelas. Por la noche,
El resplandor de las hogueras se mezcla con las estrellas, mientras los sonidos de la sabana arrullan a los habitantes de esta antigua tierra. Loliondo es un recuerdo de un mundo donde aún reina la naturaleza, un refugio donde la vida salvaje sigue su curso, ajena a las presiones del mundo moderno. Las tierras de Loliondo, con sus vastas llanuras abiertas y sus escasos obstáculos, constituyen el escenario ideal para la gacela de Thompson. Pequeña pero ágil, recorre los campos codo con ñus y cebras, migrando anualmente en busca de nuevos pastos y huyendo de la presión de los depredadores. Su pelaje marrón claro, marcado por una franja negra, lo hace fácilmente reconocible. Sus grandes ojos y orejas alargadas permanecen atentos a cualquier movimiento sospechoso, listos para alertar al grupo a la menor señal de peligro. Vivir en manada es su mejor defensa. Esta organización permite a las gacelas protegerse unas a otras, formando una red de vigilancia contra los depredadores. Sobre las vastas llanuras de Loliondo, las aves carroñeras revolotean en silencio, vigilando la tierra con ojos agudos. Son guardianes del ciclo natural, retirando cadáveres y previniendo enfermedades. En los últimos años, sin embargo, estos limpiadores se han enfrentado a nuevos retos. En un hábitat árido y hostil, cada cadáver se ha convertido en una fuente esencial de supervivencia, lo que ha intensificado la competencia entre las aves. Entre estos cazadores aéreos, el águila parda reina como depredador supremo. Proyectando su sombra sobre las praderas, planea con gracia y precisión, patrullando el suelo en busca del más mínimo movimiento. Con plumas de color marrón claro que se funden con el paisaje seco, esta águila es un ejemplo de camuflaje y resistencia. Su denso plumaje le ofrece protección contra el calor abrasador del día y el frío cortante de la noche, adaptándose perfectamente al salvaje e implacable mundo de Loliondo. Desde lo alto, el águila parda escruta la tierra con ojos penetrantes. Su poder reside no solo en su aguda vista, sino también en su velocidad. En precisas zambullidas, se abalanza como una flecha, atrapando presas como liebres y antílopes con increíble precisión. Depredador versátil y astuto, el águila parda tiene una dieta variada que incluye pequeños mamíferos, aves, reptiles e incluso carroña abandonada por otros depredadores. Esta flexibilidad dietética la convierte en una pieza clave en el equilibrio ecológico, actuando como un eficaz agente limpiador que ayuda a prevenir la proliferación de enfermedades y a mantener la salud del ecosistema. Mientras el águila domina los cielos, el buitre de cabeza blanca patrulla las llanuras. Sus ojos vigilantes escudriñan la tierra en busca de signos de muerte. Como uno de los primeros en llegar al banquete, se alimenta rápidamente de las carnes más blandas antes de que los carroñeros más grandes se lleven el resto. Se cree que la capacidad visual del buitre de cabeza blanca es varias veces superior a la del ser humano. Tiene una alta densidad de fotorreceptores en la retina, especialmente en la fóvea, la región de mayor sensibilidad visual, lo que le permite distinguir pequeños detalles a kilómetros de distancia.
Esta extraordinaria agudeza visual es esencial para su supervivencia como carnicero, ya que le permite localizar cadáveres en medio de la inmensidad de las llanuras africanas. El buitre de cabeza blanca puede recorrer diariamente enormes distancias, con registros de desplazamientos de más de 200 kilómetros en un solo día. Utilizando corrientes térmicas ascendentes para planear sin esfuerzo, patrulla los cielos, convirtiendo el vasto territorio de Loliondo en su escenario de supervivencia. En el corazón del Serengeti, los kopjes, esas formaciones rocosas que se elevan como islas en medio de las llanuras, son elementos esenciales del paisaje de la región. Moldeados a lo largo de millones de años, estos afloramientos de granito ofrecen refugio a una gran variedad de especies. En los impresionantes kopjes, los leopardos encuentran refugio en grietas y cuevas, protegiéndose del calor abrasador del día. Cuando cae la noche, se despierta el verdadero espíritu del leopardo. Se mueve como una sombra, deslizándose fuera de su refugio rocoso. En la oscuridad, es el amo de la caza, un depredador invisible, tan silencioso como la noche misma. Los kopjes ofrecen mucho más que refugio. Estos bloques de granito forman miradores perfectos, desde donde los leopardos observan a sus presas sin ser vistos. Millones de años de evolución han hecho de este felino un cazador excepcional, entrenado para sobrevivir en los terrenos más escarpados y rocosos del Serengeti. El leopardo es la definición misma del depredador perfecto. Su pelaje, un mosaico de rosetas doradas y negras, es la clave de su invisibilidad, un disfraz natural que lo funde con la sabana africana. Cazadores solitarios adoptan tácticas silenciosas para sorprender a sus presas. Se acercan con cautela, reduciendo la distancia a su objetivo antes de lanzar un ataque explosivo. Sus afiladas garras y poderosos músculos aseguran saltos precisos, derribando de un solo golpe desde pequeños antílopes hasta grandes aves. Dotados de una extraordinaria habilidad para trepar, los leopardos arrastran a sus presas a lo alto de los árboles o a las profundidades de las grietas rocosas. Esta estrategia no solo protege su comida de los competidores, sino que también garantiza su supervivencia en un entorno en el que cada oportunidad es valiosa. En las llanuras del Serengeti, el ciclo de la vida sigue su ritmo ancestral, pero la caza furtiva, la deforestación y el cambio climático amenazan este ecosistema. El Serengeti necesita guardianes, y ahora es el momento de actuar, para que las generaciones venideras puedan contemplar esta obra maestra de la naturaleza en todo su esplendor. Y así llegamos al final de nuestro increíble viaje por el Serengeti. Si te ha gustado el video, por favor, considera dejar un me gusta para que más gente pueda tener acceso a nuestros documentales. Muchas gracias por vernos y esperamos veros en el próximo video. Gracias y buen viaje.